Días, ayer 8 de enero, en horas de la mañana, el organismo de investigación judicial de la delegación policial de Pocosí participó en el levantamiento de un cadáver y en la inspección de un sitio relacionado con un accidente aéreo que ocurrió en un lugar conocido como Lomas de Sierpe, del cantón de Guásimo. Los hechos se relacionan directamente con un dato que se recibió por parte de Fuerza Pública cerca de las 3:30 de la mañana de ese mismo 8 de enero, que señalaba la aparente existencia de un aterrizaje abrupto y de una situación de colisión en una finca bananera ubicada en el sector señalado. Eso provocó que el organismo de investigación judicial se desplazara al sitio y en efecto pudimos verificar que había habido un accidente aéreo, que se trataba de una aeronave aparentemente tipo Cessna de 6 pasajeros, lo que comúnmente se conoce como una avioneta, y que era ocupada por al menos una persona. Cuando el organismo de investigación judicial se presenta al sitio, logra visualizar la existencia de un cuerpo en el lugar. Ese cuerpo se terminó de levantar a las 15 horas, toda vez que como consecuencia del accidente la avioneta alzó en llamas y eso provocó que el calor impidiera hacer el levantamiento de inmediato. Pero adicionalmente, también como consecuencia de la calcinación, la estructura de la avioneta sufrió graves daños que impiden hacer una identificación precisa de sus características, de sus condiciones y de su matrícula. Lo que localizamos en el lugar es esencialmente la aeronave que les indiqué, el cuerpo de una persona, que es solamente la mitad del tronco y una parte de la cabeza, el resto de las extremidades y la otra mitad del tronco pues desaparecieron como consecuencia de la combustión. Localizamos una moneda mexicana y localizamos también unas cartas de navegación que señalan rutas entre México y la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua. Tenemos que hacer la investigación que corresponde. También localizamos el GPS y eso pues nos permite hacer algún tipo de revisión de carácter técnico para determinar la existencia de alguna ruta, determinar si estas rutas se relacionan con alguna investigación que tenga nuestro país o alguna policía internacional, y sobre la base de esos datos pues obtener alguna conclusión que nos sirva para efectos de la investigación y del caso que ya se abrió. Estos datos o estas circunstancias inician el día de ayer a las 8, más o menos a la 1:40 de la mañana, cuando se reporta el sobrevuelo de una aeronave en este sector de Lomas del Sierpe, cuando nos indican adicionalmente que aproximadamente a las 2:40 se escucha un estruendo, y cuando luego Fuerza Pública recibe ya el reporte del accidente aéreo. Eso significa que los movimientos de la aeronave fueron en horas de la madrugada, fueron obviamente en horas de la noche, cuando el sitio estaba oscuro. Logramos localizar una pista cerca de donde ocurrió el accidente aéreo. Eso es una pista que funciona de manera habitual, que pertenece a una empresa reconocida y que se dedica a la explotación bananera. Ubicamos también algunas luces dentro de la pista, lo que significa que alguien colaboró para que la aeronave pudiese aterrizar. Logramos verificar que la aeronave estuvo aproximadamente unos 40 minutos en tierra. Sin embargo, no tenemos ni más datos respecto de las personas que de alguna manera tuvieron contacto con quienes ocupaban la avioneta, o respecto de lo que sucedió en el lugar. Esto todo quedará sometido a investigación, y conforme avancen los días pues nosotros podríamos eventualmente tener un poquito más de claridad respecto de los hechos. No se localizó ningún tipo de droga, no se localizó dinero, no se localizaron identificaciones ni de la aeronave ni de la persona que la conducía, y estamos en el proceso de consulta con otras policías para efectos de eventualmente poder determinar quién es la persona que se desplazaba en la avioneta, y obviamente también saber cuál es la matrícula y la pertenencia de la aeronave. Adicionalmente localizamos también 2 pistolas 9 milímetros, ninguna de las dos estaba registrada en nuestro país, lo que evidentemente unido al resto de los elementos que les comento señalan que esa aeronave no es de matrícula costarricense y que probablemente venía del exterior.
de acuerdo con lo que nosotros hemos visualizado y analizado preliminarmente, muy probablemente del sector de México. Esos son los datos que tenemos por ahora. La autopsia se realizará el día de hoy y continuamos pues haciendo los contactos y enlaces internacionales para tratar de tener un panorama más amplio de los acontecimientos. Pasamos a un periodo de consulta, el Pretel puede hacer su consulta. Sí, don Walter, usted habla de que se encontró un mapa cartográfico y con una ruta trazada. ¿Cuáles eran los puntos que tenía marcados? Y segundo, se hablaba ayer de una persona aprendida, por lo menos para investigación. ¿Esto se confirma o se ha descartado esta persona? ¿Qué nos pueden decir? Lo que localizamos son 6 trozos de papel, documentos de navegación de estos que se extraen de internet, que tienen algunas rutas marcadas entre México y Nicaragua. Los datos más precisos de cuál es la ruta, pues obviamente quedan dentro del ámbito de la investigación propiamente dicha. Y respecto de detenciones, no hay ninguna. Hubo alguna persona que tuvo posibilidad de observar el aterrizaje de la aeronave y de alguna manera observar a alguna distancia la presencia de las luces dentro de la pista de aterrizaje. Es la única persona con quien hizo contacto la policía judicial, pero no hay ningún detenido. Listo. Dilana puede hacer su consulta. Don Walter, ya usted nos dice que no encontraron droga ni dinero, sí armas de fuego, pero no droga y dinero, que es como lo que principalmente queríamos saber para conocer si se trataba de alguna narcoavioneta y demás. Tal vez como para que aclararle a la gente cuál sería como esa primera hipótesis que ustedes tienen entonces, ¿verdad? Porque evidentemente si viajaran de forma irregular y todo, sí, uno podría sospechar, pero ustedes no encontraron los suficientes elementos. El énfasis de la investigación va a estar dirigido a relacionar esta aeronave con temas de tráfico de drogas, fundamentalmente por la ruta que preliminarmente hemos establecido, segundo por la presencia de armas de fuego, tercero porque el aterrizaje era irregular o al margen de las regulaciones de nuestro país, porque la experiencia común indica que este tipo de aterrizajes, sobrevuelos y despegues abruptos están relacionados con conductas ilegales que se vinculan con tráfico de drogas, y hacia ese camino pues se dirige la investigación. Sin embargo, en este momento nosotros no tenemos certeza total de que así sea. Este tipo de caso sirve y es adecuado para iniciar investigaciones, para compartir datos y para tratar de elaborar casos. Pero en este momento, aisladamente considerado el asunto, pues nosotros no tenemos una causa propiamente dicha o que tenga forma y estructura. Don Walter, y finalmente, ¿me puede, si se los pasaron, describir la pista que estaba cerca del lugar del accidente, la que sí está regulada y demás? Es una pista de las que se suelen utilizar para el aterrizaje y uso de avionetas que se dedican a la fumigación, que son muy comunes en el sector bananero y particularmente en el cantón de Guásimo, donde hay una explotación importante de este producto. No tiene ninguna particularidad, salvo las luces que sí llamaron la atención, sobre todo porque estas avionetas de fumigación, cuando realizan actividades lícitas, obviamente no aterrizan de noche ni cuando está oscuro. Pero no tiene ninguna particularidad. Está aproximadamente a 1 kilómetro de donde localizamos la avioneta. Es una zona de difícil acceso, tal vez no montañosa, pero sí está aproximadamente a un par de horas de donde está el OIJ de Guapiles. Gracias. Listo. La Nación, gracias. Don Walter, 3 consultas. Usted mencionaba que encontraron lámparas. ¿Cuántas lámparas y de qué tipo fueron las que encontraron? La otra consulta es si ya está determinado de dónde había despegado esta aeronave, de qué punto específico de México. Y por último, ¿qué pasó con el guarda del campo de aterrizaje? Las luces son, digamos, los datos técnicos yo no los tengo, son entre 4 y 6 luminarias que permiten, digamos, la ubicación y la observación de la pista de aterrizaje en condiciones de oscuridad. El origen o digamos de donde sale el vuelo es apenas presuntivo.
Nosotros pensamos que probablemente viene de México, sin embargo, aún no se ha establecido. Y decimos que viene de México por las anotaciones en los mapas de navegación y por la moneda mexicana. Sin embargo, eso tampoco está establecido. Y lo del guarda de seguridad, pues seguirá el procedimiento que corresponde, ¿verdad? Nosotros lo entrevistaremos, lo vamos a abordar, haremos una reconstrucción de los hechos para abonar a la investigación que apenas inicia. ¿Qué nivel de coordinación han realizado ustedes con aviación civil? Por ejemplo, para determinar si este tipo de vuelos necesita abastecerse de combustible. ¿En qué parte sería ese auxilio de combustible? Nosotros tenemos en general buena relación con aviación civil. Para efectos de contestar su pregunta, primero nosotros tendríamos que conocer de manera muy precisa las características de la avioneta, pero tenemos serias dificultades porque prácticamente desapareció como consecuencia de la combustión. Recordemos además que muchas de estas aeronaves, cuando se utilizan de manera ilegal, tienen tanques de combustible adicionales que no son originales y que le permiten aumentar la autonomía de vuelo. En general nosotros este tipo de asuntos los coordinamos con aviación civil y con otras policías para efectos de poder calcular o precisar si hay algún aterrizaje en la ruta o en el camino dirigido al abastecimiento. Sin embargo, las organizaciones criminales han mejorado mucho su tecnología y en múltiples ocasiones nosotros hemos detectado que han aumentado la posibilidad de traslado de este tipo de aeronave para evitar precisamente tener que estar aterrizando de manera constante. Nada más, ustedes si pudieran entrevistar testigos, no sé si ellos mencionan si hay vuelos recurrentes en horas de madrugada ahí o si dieron algún detalle de ese tipo. Está el proceso de investigación apenas iniciando. Obviamente nosotros vamos a tener que presentarnos a la zona, entrevistar a las personas que viven cerca, a los empleados de la compañía, tratar de obtener datos de alguna institución pública que nos pueda precisar o señalar qué es lo que está sucediendo en el lugar, y como les indicaba, lo más importante de este asunto en este momento es que nos permite iniciar una investigación, iniciar una causa y tener motivos suficientes como para presumir de que en el lugar está pasando algo irregular.